A los 68 años, después de trabajar durante 38 años y creer que había hecho todo bien, una calculadora de cocina me dio la sentencia. Iba a quebrar. En menos de una década, el plan de toda una vida demostraría ser una fantasía, y yo arrastraría a mi esposa a la ruina conmigo. El sistema te dice que bajes el ritmo, que te jubiles, que aceptes que tu tiempo de construir patrimonio ha terminado. Eso es una trampa, la mentira más peligrosa que cuentan. La verdad que descubrí en el fondo del pozo es que mis 40 años de cicatrices, errores y lecciones son un activo más poderoso que cualquier fondo de pensiones. Empezar de nuevo a los 68 fue más seguro que a los 30, porque ya no estaba vendiendo mi tiempo, estaba vendiendo mi sabiduría. Esta no es una historia sobre jubilarse, es sobre negarse a ser descartado. Si tú también has decidido que tu valor no tiene fecha de caducidad, haz un pacto. Suscríbete aquí y deja un comentario con la frase: "Me niego a ser el final de mi historia". Vamos a construir juntos una comunidad que entienda que la verdadera riqueza comienza cuando decides que no has terminado. 38 años. Es toda una vida. ¿No es así? En mi último día, me dieron un pastel que sabía a azúcar y aire, y un reloj chapado en oro. Recuerdo la sorpresa de su peso en mi palma. Se sentía más pesado que un reloj. Se sentía como si estuviera sosteniendo todas esas madrugadas, todas esas cenas familiares perdidas, todo, justo ahí en mi mano. Lo había logrado. Jugué según las reglas, cada una de ellas. Era un general retirándose después de una larga y victoriosa campaña. Mi esposa, mi familia, estaban a salvo. Mi trabajo había terminado. Los primeros meses de jubilación se sintieron como una larga y lenta mañana de domingo. Mi esposa, Eleanor, y yo nos sentábamos en la mesa de la cocina con café, el sol bajo de la tarde entrando por la ventana, haciendo que las motas de polvo danzaran en el aire. Extendíamos folletos de viaje brillantes sobre el roble, su fresca suavidad una promesa de la recompensa por venir. Nada extravagante. Un pequeño crucero para ver las hojas de otoño en la costa. El asesor financiero, un joven brillante que hablaba con gráficos y proyecciones seguras, nos había asegurado que la cifra era buena. El nido de ahorros estaba seguro. No había razón para dudar de los expertos. Ellos se encargan de aquí en adelante, me dije a mí mismo. Para eso están. Esta es la recompensa. Sentíamos que teníamos todo el tiempo y todo el dinero del mundo. Todo se sentía cálido y tranquilo. La primera grieta no fue un trueno, fue un ruido, un sonido agudo y quejumbroso del coche que terminó con una sacudida repugnante mientras entraba en el camino de entrada. El mecánico no se anduvo con rodeos. Transmisión. Su presupuesto fue un golpe silencioso en el estómago. Recuerdo estar sentado en mi estudio, la casa en silencio excepto por el zumbido de la computadora. Miré la cifra en el presupuesto de la reparación. Luego, el saldo de nuestra cuenta principal de jubilación en la pantalla. Es una casualidad, me dije a mí mismo. Un caso atípico. Construyes una fortaleza, esperas algunas grietas en el muro exterior. La fortaleza sigue en pie. Es algo de una sola vez. Hice clic en el botón para transferir los fondos. El sonido del ratón, ese clic agudo y definitivo, pareció demasiado fuerte en la casa silenciosa. Se sintió mal. Simplemente aún no sabía por qué. Ese clic del ratón fue la primera piedra de una avalancha. La verdadera prueba de la fortaleza llegó unos meses después. No fue un fallo mecánico esta vez. Fue Eleanor. Un chequeo de rutina. Una sombra en una radiografía, y luego la palabra que nunca quieres oír: cirugía. El procedimiento fue perfecto, gracias a Dios. Estábamos aliviados. Estábamos cubiertos. Teníamos la mejor póliza que mi antigua empresa ofrecía. Vendí pólizas como esa durante 20 años. Sabía cómo funcionaban. Al menos eso creía. Entonces llegó la carta. No era una factura.
No al principio. Era algo que sonaba casi útil. Una explicación de beneficios. Recuerdo estar de pie en la cocina, la luz de la tarde cruzando el suelo, y el raspado de papel que hizo el sobre al abrirlo. Mis ojos recorrieron todos los códigos y la jerga hasta que se posaron en una frase. Responsabilidad del paciente. Y junto a ella, una cifra. Una cifra con tantos ceros que parecía un error tipográfico. La tinta parecía más oscura, de alguna manera, más espesa que todas las otras palabras en la página. Esto es un error, me dije. Un error administrativo. El sistema en el que creía, el que había vendido con un firme apretón de manos y una sonrisa honesta durante toda mi carrera. Simplemente no nos haría esto. Ese fue el comienzo del pavor. Un nudo frío y pesado que se instaló en lo profundo de mi estómago y nunca se fue. El sueño se convirtió en un extraño. Una noche, me encontré arrastrándome hacia la cocina oscura, la luz de la luna proyectando largas sombras en el linóleo. Saqué esa vieja calculadora del cajón de los trastos, la de los botones grandes y toscos. Comencé a hacer los números reales. Nuestro retiro mensual, más la hipoteca, más el costo real de los comestibles, más esta nueva y aplastante cifra. El duro e implacable clac, clac, clac de las teclas de plástico era el único sonido en la casa. Eso, y el zumbido bajo y constante del refrigerador, que de repente sentí que se burlaba de mí. Introduje el cálculo final. La respuesta apareció en esa pantalla roja, austera y furiosa. Estaríamos en la ruina. Totalmente arruinados, en menos de una década. El trabajo de mi vida, mi único trabajo, era protegerla. Y había fallado. Todo el asunto, el plan completo, era una fantasía. La vergüenza es algo físico. Es un peso en tus huesos. Es un calor que te sube por el cuello. Empezó con el correo. Comencé a programar mi día para llegar al buzón antes que Eleanor. Cualquier sobre de aspecto oficial, cualquier cosa del hospital o de la aseguradora, lo metía dentro de mi abrigo antes de entrar a la casa. Todavía puedo sentirlo. El sudor frío en mi piel, el ligero crujido del sobre oculto en mi bolsillo, un calor secreto y vergonzoso justo sobre mi corazón. Ella nunca podría saberlo. La humillación de decirle que había fallado sería peor que el fracaso mismo. Esta era mi carga, solo mía. La pila de sobres ocultos en el cajón de mi escritorio creció. Una tarde, lo abrí y simplemente los miré fijamente. Una gruesa pila blanca de mi propia cobardía. Mi mano tembló al alcanzarlos, pero no pude hacerlo. Ni siquiera podía obligarme a abrirlos, a enfrentar los números que contenían. Y en el polvoriento silencio de esa habitación, mirando mi propio reflejo cansado y asustado en la oscura pantalla de la computadora, finalmente lo admití al aire vacío. Mi orgullo, mi creencia de que tenía todas las respuestas, nos iba a dejar sin nada. Había seguido el mapa perfectamente, toda mi vida, solo para descubrir que conducía directamente al borde de un acantilado. Estaba completa y absolutamente perdido. Ese cajón del escritorio se convirtió en un ataúd para mi orgullo. Fue donde enterré la evidencia de mi fracaso, un sobre secreto a la vez. Me sentaba allí algunas tardes, la casa en silencio, y casi podía sentir una frialdad que emanaba de la madera. Era el frío de la vergüenza. Me quedaba mirándolo, mi mano flotando sobre el tirador, sabiendo que tenía que enfrentar los números de adentro, pero estaba paralizado por toda una vida de creer que era el hombre con todas las respuestas. Admitirle a Eleanor que me había equivocado, eso era una cosa. Admitir ante mí mismo que todo el fundamento de mi vida, mi creencia en el sistema, era una fantasía. Ese era un tipo de terror diferente. Y en el polvoriento silencio de esa habitación, finalmente lo susurré. No sé qué hacer. Fue lo más sincero que había dicho en 30 años. Unas semanas después, mi cuñado, Jim, vino a casa para una parrillada. El tipo de tarde de sábado tranquila que solíamos dar por sentada.
el olor a carbón y hierba recién cortada, el siseo de las hamburguesas en la parrilla. Intentaba actuar normal, tratando de ser el hombre que se suponía que debía ser. Pero ese nudo frío de pavor todavía estaba en mi estómago. Le pregunté a Jim. Es unos años más joven que yo, ingeniero. ¿Por qué todavía se molestaba con la consultoría a tiempo parcial? ¿Te has ganado tu descanso?, le dije. Él volteó una hamburguesa, con los ojos en la parrilla, y dijo las 10 palabras que cambiaron mi vida. Dijo: no me están pagando por mi tiempo, Frank. Luego me miró directamente. Me están pagando por mis 30 años. El sonido de las hamburguesas chisporroteando, el zumbido perezoso de una abeja cerca de las azaleas, todo simplemente se detuvo. Sus palabras lo atravesaron todo. Fue como una campana sonando en una iglesia silenciosa. Había pasado 2 años pensando en mí mismo como agotado, acabado, una carga. El mundo me decía que mi tiempo había terminado. Pero mis 38 años, mis 38 años de navegar la letra pequeña, de calmar a clientes nerviosos, de ver cada truco y cada trampa, ¿era eso un activo? ¿Valía mi experiencia dinero real? No mis ahorros, no mi cartera, mi sabiduría. El pensamiento era tan extraño, tan radical, que casi no tenía sentido. No pude dormir esa noche. Pero por primera vez en un año, no fue por pavor. Era un tipo diferente de energía, un zumbido que comenzaba detrás de mis ojos. Me quedé allí en la oscuridad, las sombras familiares en el techo, pero ya no veía una prisión. Estaba viendo un mapa. Pensé en 3 clientes, no los más grandes, sino 3 personas específicas que solían llamarme para pedir mi opinión, incluso cuando sabían que no estaba tratando de venderles una nueva póliza. Llamaban por mi juicio. Mi corazón comenzó a latir con fuerza, un ritmo constante y poderoso, no el pulso frenético del miedo. La vieja calculadora de la cocina, la que escupió la sentencia de muerte de nuestras finanzas, solo sabía restar. No podía sumar el valor de toda una vida de experiencia. No podía calcular el valor de la confianza. ¿Y si solo vendiera el consejo? No un producto, no una póliza, solo a mí. La idea era aterradora. Y por primera vez, en mucho, mucho tiempo, se sintió como esperanza. A la mañana siguiente, me senté en mi escritorio, el mismo escritorio donde solía esconder las facturas. En un bloc de notas limpio, tenía 3 nombres escritos, 3 números de teléfono. Mi mano flotó sobre el auricular durante 20 minutos. Se sentía como si estuviera hecho de plomo. Mi corazón latía con fuerza, pero era un ritmo diferente al que había llegado a conocer. No era el pulso frenético y superficial del pavor. Era el tambor pesado y resonante de un hombre a punto de entrar en un campo de batalla. «Esto es patético», susurró una voz en mi cabeza. «Pensarán que estás pidiendo limosna. Un caso de caridad. Esta es la llamada más humillante de tu vida». Marqué el primer número. Mi voz, cuando hablé, era tensa y un poco demasiado aguda. «Estoy comenzando una pequeña práctica de consultoría». El hombre al otro lado, un hombre que poseía una serie de talleres mecánicos, no dudó ni un segundo. Soltó una carcajada corta. «Ya era hora, Frank», dijo. «Tu cerebro siempre fue tu mejor producto. ¿Cuándo podemos reunirnos?» Y así de simple. La vergüenza que había sido un abrigo frío y pesado sobre mis hombros durante 2 años se desvaneció. En su lugar, había una calidez que comenzó en mi pecho y se extendió por todo mi cuerpo. Era la sensación de ser visto, no como la empresa para la que trabajé, no como un anciano en problemas. Él vio mi valor. Eso es lo que todos olvidan sobre empezar tarde. Crees que has perdido tiempo, crees que estás atrasado, pero lo que realmente has estado haciendo es acumular el único activo que realmente importa: la sabiduría. Las cicatrices que llevas de tus errores, esas son tus credenciales. Los miedos que has superado, esa es tu experiencia.
Cuando me siento con un cliente ahora, un joven empresario con el mismo terror en sus ojos que yo tuve una vez, no le estoy vendiendo una estrategia financiera. Le estoy vendiendo mis cicatrices, para que no tenga que ganarse las suyas. Le estoy vendiendo la paz duramente ganada al otro lado del fracaso. No puedes aprender eso en un libro. Tienes que vivirlo. Y la gente pagará por eso. Pagarán por el mapa que los guíe a través del desierto porque saben que tú mismo lo has recorrido. El primer cheque que recibí se sintió más real que cualquier estado de cuenta de inversión. Un año después, extendí el cheque final para las facturas médicas de Eleanor. No fue sacado de los ahorros de nuestra vida. Fue pagado por el trabajo de mi vida. Esa tarde entré en la cocina, tomé esa vieja calculadora y volví a mi estudio. Abrí el cajón inferior de mi escritorio, el que solía ser una tumba para mis secretos, y simplemente la dejé caer dentro. El sólido y final thunk del cajón al cerrarse fue el sonido de mi libertad. Eso es riqueza. No es un número en una página. Es mirar al otro lado de la habitación a tu esposa, verla leer un libro a la luz de la lámpara, perfectamente tranquila, y saber, en lo más profundo de tus huesos, que tienes la fuerza y la sabiduría para resolver tus propios problemas. El legado que estoy construyendo ahora no es un montón de dinero. Es la prueba, pagada en su totalidad, de que tu valor no se acaba hasta que tú te acabas. Nunca, nunca es demasiado tarde para convertirte en la persona que estabas destinado a ser.